¿Sabe que hoy es sábado? Hoy hay tono. Había, no, ya no hay, había, ¿no? Ustedes no deben de salir, ¿no? A reuniones, amigos, y eso, procurar cuidarse, ¿no? Lo más que se puede. Y me parece duro para ustedes decirles, no salgas, no salgas, pero trate, ¿no? De hacer el esfuerzo. Es parte del crecimiento. Fue lo que te tocó, es lo que te tocó. De repente a tu hermano mayor le es fácil, porque él sí, pues no, tu hermano mayor, tal vez tenemos un tío no tan anciano, ¿no? Como de mi edad, de 28, 30 años. Él sí, pues no hay que salir, pues no, o sea, no, sobrino, hermana, no tienes que salir. Porque, tú sí, porque tú a tus 16, tú sí saliste. Y yo a mis 16, pues pandemia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿conmigo? ¿En serio? ¿Y no con él? Todavía yo soy el hermanito, el bonito, el guapo, y yo sé que tal vez algunos sentirán, pues, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo. No sé qué tal. Pero bueno, a pesar de todas estas incomodidades, a pesar de todas estas sensaciones de pereza, de flojera, de querer tal vez no continuar, déjame felicitarte porque estás aquí. O sea, a pesar de todo eso, mira, a pesar de que estás sufriendo por prender la laptop, de que ya, despierta, tengo que prestar atención, el profe me va a preguntar, o sea, a pesar de todo eso, quiero felicitarte. Mira, si nadie lo ha hecho, déjame ser el primero en hacerlo. Déjame felicitarte porque a pesar de todo eso estás aquí. Eso habla bastante de ti, habla muy bien de ti. Temprano, 8:10, 8:08, 8 y antes de 8:15, ya estás conectado, ya estás tratando de sacar toda esa flojera y concentrarte. Excelente, muy bien, así se hace. Realmente excelente, muchachos. Realmente felicitarles por ese gran esfuerzo. Así que con eso, vamos, chicos, a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar con la clase. Y estábamos viendo el movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Que ya habíamos visto casi todo, pero faltaba algo. Sí, falta alguito, muchachos, ¿sí? Falta alguito. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese alguito que falta? Pues que vamos a relacionar discos. Relación de discos. Nosotros aquí en el MCU vamos a tener discos que van a estar girando. ¿Sí? Van a haber discos que van a estar girando y van a estar en interacción con otros discos. Yo lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Mira, acá tengo un disco, una superficie circular. Acá está el centro del disco. Y este punto de acá, espero que todos entiendan de que este punto se llama punto periférico, porque esta es la periferia, ¿no? Un poco en tu kinder, tienes un círculo, los puntos periféricos son del contorno. Entonces, yo voy a seleccionar, yo voy a indicar a 3 puntos, desde el centro hasta la periferia, A, B, C. Se supone que este disco va a girar y los 3 puntos que van a girar, pues no, obviamente van a girar, estar ahí girando, rotando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van a estar girando. Entonces se va a cumplir una serie de cosas. ¿Qué se cumple? ¿Qué se manifiesta? Bueno, se cumple lo siguiente, y apréndete bien esto. A todos los puntos de un disco, ¿sí? A distinta separación con el centro. ¿Alguien se acuerda un poco de su geometría? ¿Cómo se llama esa distancia de separación con el centro? ¿Cómo se llama esa distancia? Tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa distancia de separación con el centro en un círculo? Tiene un nombre. Empieza con Ra y termina en Dio. ¿Recuerda cómo se llama? Radio. Radio, muy bien, radio. Inteligente, muchachos. Radio, pues obviamente, radio, es radio.
Entonces, si tú te das cuenta, conforme me voy alejando del centro, ¿qué está pasando con el radio? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va aumentando, muy bien. Entonces, todos de acuerdo con que el radio de A es el más chiquito, luego el más grande es el radio de B, y el más grande de todos es el radio de C. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a pesar de que los radios son diferentes, las rapideces angulares de cada uno de ellos son iguales. En serio, maestro, las rapideces angulares son iguales para esos 3 puntos. Así el radio de A sea más chiquito y el radio de C más grandote. Sí, se cumple que las rapideces de estos puntos son iguales porque pertenecen al mismo disco. ¿Qué más se cumple? Se cumple que la tangencial de A es menor a la tangencial de B y la tangencial de B es menor a la tangencial de C. O sea, a ver si entiendo. Si yo tengo un disco que va a girar y yo selecciono 3 puntitos con diferente radio, obviamente. Entonces, esos puntos, a pesar de que tengan diferente radio, ¿van a tener la misma angular? Sí, pero no tienen la misma tangencial. La tangencial tiene la misma relación que los radios. Como el radio de A es más pequeño el radio de B y el radio de B es más pequeño el radio de C, lo mismo se cumple con las rapideces tangenciales. Entonces, en una pregunta de examen de admisión, teniendo un disco, acá te ponen un punto A, acá te ponen un punto B, y te dicen, ¿quién tiene más rapidez tangencial? ¿A o B? B. B. ¿Por qué? ¿Por qué B? Cerca de la periferia, El radio es más estado grande. del centro. ¿Por qué B? Según lo que hemos explicado. ¿Por qué? Excelente, muy bien, Cineín, porque B tiene más radio. Y el que tiene más radio tiene más tangencial. Y el que tiene menos radio tiene menos tangencial. Y si yo preguntara, ¿quién tiene más rapidez angular? Son iguales. Muy bien, son iguales. Profe, pero B tiene más radio. Y cuando me preguntan de rapideces angulares, tu interés es que tiene más radio. Es la misma angular, pues porque está en el mismo disco. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Todo bien? Ahora, falta uno, mira. Angular, tangencial. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Aceleración Aceleración centrípeta. centrípeta. Bien. ¿Y qué crees? Que la aceleración centrípeta de A es menor a la aceleración centrípeta de B y es menor a la aceleración centrípeta de C. Osuna B. Las aceleraciones centrípetas también tienen la misma relación que las rapideces tangenciales. Y ellas tienen la misma relación que radios. El que tiene menos radio tiene menos rapidez tangencial, tiene menos aceleración centrípeta, pero la misma rapidez angular. Mira, te lo voy a decir una vez más. El que tiene más radio
tiene más aceleración centrípeta, tiene más rapidez tangencial, pero igual rapidez angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntilla? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Ahí está. Repítetelo una vez más. Para ti solita, para ti solita. Muy bien. Ahora, voy a mencionarte la relación que hay con un disco y otro, porque esta es la relación que hay en un solo disco. Ahora te voy a enseñar la relación que existe entre un disco y otro. Mira, mira, mira. Discos tangenciales. ¿Qué significa eso? Que se chocan en un punto. Acá tengo el disco A, acá tengo el disco B. Si los discos son tangenciales, ¿qué es lo que se cumple? Que la rapidez tangencial del disco A y la rapidez tangencial del disco B son iguales. Discos conectados por una faja. Por una faja, por una correa. Disco A, disco B. ¿Qué se cumple? Se cumple también que las tangenciales son iguales. Ah, mira, las tangenciales de dos discos son iguales cuando los discos son tangentes o están conectados por una faja. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, mira. Discos concéntricos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un disco aquí y un disco acá y ambos van a compartir el mismo centro. El concéntricos es compartir el mismo centro. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la rapidez angular de ambos discos van a ser iguales. Entonces, volvemos a repetir. Cuando dos discos son tangenciales, las rapideces tangenciales son iguales. Cuando dos discos están conectados por una faja, las rapideces tangenciales también son iguales. Pero si tengo discos concéntricos, o sea que comparten el mismo centro, entonces las rapideces angulares van a ser iguales. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Punta, en tu cuadernito. Discos tangenciales, rapideces tangenciales iguales. Conectados por una faja, rapideces tangenciales iguales.
Y si son concéntricos, rapideces angulares iguales. Ahora mira. Discos con centros conectados por un eje. Discos con centros conectados por un eje. ¿Cómo es eso? Acá yo tengo un disco, acá yo tengo otro disco, pero sus centros están conectados por un eje. Ahí está. ¿No? Sus centros del disco A y del disco B están conectados por un eje. ¿Y acá qué se cumple? Acá se cumple que el angular de A y el angular de B están iguales. Entonces tengo dos relaciones para tangenciales y dos relaciones para angulares, ¿no? Cuando tengo dos discos. Si los discos son tangentes, las tangenciales son iguales. Si están conectados por una faja, las tangenciales son iguales. Si son concéntricas, las angulares son iguales. Y si los centros están unidos por un eje, las angulares también son iguales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para manjar esto. Voy a poner un ejemplo. Mira. Ejemplo. Allá la rapidez de C. ¿Estamos o no? Acá está. Acá está C. Y me dicen que el radio de A vale 4 metros. Y el radio de C vale, vamos a ponerle 6 metros. Y como dato te digo que la rapidez angular de A es de 12 radianes por segundo. Mira esos datos que tengo. La rapidez angular de A es de 12. ¿Sí? El radio de A es de 4, el radio de C es de 6. Y te pido calcular la tangencial. Pregunta. Dime, ¿qué necesito para calcular la tangencial de C? ¿Hay alguna fórmula que me permite calcular la tangencial de C? ¿Hay alguna fórmula que me permite calcular rapidez tangencial de todas las que has apuntado ayer? Rapidez angular por radio. Muy bien, angular, obviamente de C, ¿no? Por el radio, obviamente de C. Hay claro, nosotros discos. Muy bien. Oye, ¿y el radio de C? Sí lo tengo bien, profesor. Pero el angular de C, ¿de dónde lo voy a sacar? Es igual. Es lo ¿Quién? mismo. Igual a la de... ¿A quién es igual? Al de rapidez ¿Por qué? angular. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? ¿Son concéntricos? Unidas por el centro. Claro, porque sus centros están unidos por un mismo eje, profe. Las angulares son iguales.
O sea que este dato ha estado por las puras, se ha dado cuenta. Y ten mucho cuidado, a veces en MSU te ponen datos innecesarios. Y la gente se loquea pensando, tengo que meter al 4, tengo que meter al 4, tengo que meter al 4, y la gente se loquea horrible. Entonces, tú haz tu teoría y tus datos que necesitas. Angular, 12. Radio, 6. ¿No? Radio en metros, angular en radianes por segundo. Está todo genial. Cuidado, cuidado con las unidades. ¿Y cuánto te sale? 72 metros por segundo. Sencillo. Facilito. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Porque ahora sí hemos finalizado la clase de movimiento en el plano. Ya no necesitas más teoría. Todo lo que te acabo de brindar es lo que tú necesitas. Si no necesitas aprender más, por favor, ahora toda esa información la tienes que repasar, todas esas fórmulas la tienes que repetir, la tienes que aprender. Así que, chicos, vámonos a nuestro hermoso compendio. Sí, bueno, no le encuentro otros calificativos. Página 44, ¿sí? Página 44, semana número 4, cinemática doble. Movimiento en el plano. ¿Todos están ahí ya? Vamos a resolver los ejercicios. ¿Entendido, no? Mi ejemplito. Gracias. Muy bien. Vamos entonces, chicos, a la parte de avance. Y vamos con el primer ejercicio. A ver qué nos pregunta. Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el problemita número 1. A ver qué dice. Bueno, en el problemita número 1 hay un movimiento parabólico, obviamente hay un movimiento parabólico. Vamos a dibujar ese movimiento. Nos vamos a indicar algunas características de ese parabólico. Ahí está. Aquí está el móvil. Aquí está el móvil. Aquí también debería haber estado el móvil. Y aquí está el móvil. Están pintados 3 puntitos, el punto A, el punto B, el punto C. Y a todo esto le han puesto R. ¿Te acuerdas cómo se llama la distancia horizontal? Tenía su nombre, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Alcance, muy bien. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando el móvil sube, ¿qué pasa con su rapidez? Anda, váyase. No interrumpa. Chicos, ¿qué es lo que pasa con la rapidez cuando el móvil está subiendo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y cuando llega a la altura máxima, Cero. Cero. Tiene una velocidad en X. Cero. Es el mínimo. ¿qué? ¿Ah, cero? O mínima, profe. Mínima, mínima. Cuidado, señor, señorita, hermano, hermana, amigo, amiga, mujer, hombre. Cuando es parabólico, en la altura máxima, la velocidad es mínima. ¿Quién es esa velocidad? ¿Quién dice? La velocidad de X.
La componente, hay que hablar con propiedad. La componente en el eje X. ¿No? Obviamente. Eso significa que, mira, si a ella, el punto inicial le llamamos, no sé, preguntamos a Alex, D. Pregunto, ¿ves el punto D o no? Es el punto inicial. ¿Lo ves, verdad? Y ves al punto A. Dime, ¿quién tiene más rapidez, D o A? D. Ah, profe. ¿Quién tiene más rapidez, D o A? D, D. profesor. D, pues profe, obvio, ¿verdad? Porque usted está diciendo hace unos 10 segundos que cuando va subiendo la rapidez se hace cada vez más pequeña hasta alcanzar un mínimo valor. Eso significa que todo móvil que esté más arriba tendrá una rapidez más pequeña. Y todo móvil que esté más abajo tendrá una rapidez más grande. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Sabemos que la aceleración, ¿cómo es la aceleración en el parabólico? ¿Cómo es? Constante. Constante. ¿Y quién es esa constante? La gravedad. 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 Creo que ya recordamos lo suficiente. A ver, ¿qué dice? Entre A y B, no está, entre A y B, o sea, para ir de A hacia B, la velocidad aumenta. Eso está bien. La velocidad aumenta de A a B. Falso. Falso. Vamos con la B. El desplazamiento R es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es 45, bla. R que era alcance, ¿verdad? Alcance. Verdadero. Eso es cierto, ¿verdad? Cuando R alcanza, un máximo valor, entonces el angulito de lanzamiento tiene que ser 45. Eso es cierto, eso es teoría, ¿sí o no? Si yo lo lanzo con 60, con 30, con 20, va a tener varias distancias, va a tener varios alcances, pero el mayor alcance será cuando el ángulo sea 45. Eso es teoría. Y esa es la clave, beso. A ver, vamos a descartar las otras, ¿ya? Eso es para descartar, nada más. En B, la velocidad es 0, falso. ¿Cómo es la velocidad? Mínimo. ¿La Mínimo. velocidad en C es 0? No, la velocidad en C no es 0, tiene el mismo módulo que la velocidad de lanzamiento, falso. ¿La rapidez en A es igual a la rapidez en B? No, falso, nada que ver, ¿no? En B es más chiquito y en A es más grande. Muy bien comprobado. Clave, beso. Besito. Muy bien. Vamos con el problemita 2, a ver qué me dice. Vamos con el problemita 2, a ver qué me dice. En el problemita 2, tenemos dos móviles que se lanzan parabólicamente. Tengo la velocidad inicial de A. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial? 20i más 20j. 20i más 20j. ¿Sí? Y tengo la velocidad inicial de B. ¿Cuánto es eso? Eso es 30i más 20j. 30i más 20j. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Y me piden indicar verdadero o falso. Así estamos. Así estamos. Distraído, ahora pasó. La venganza es dulce. Bien, sigamos. Ya, sigamos. Mira, me están preguntando muchas cosas. ¿Ya? Me están preguntando muchas cosas. Bien, vamos con el primer enunciado, que dice, A permanece más tiempo en el aire que B. Uy. Tiempo de permanencia en el aire. Pregunta. Dime, por favor, no me falles. Dime el tiempo de subida para A. 4. 2. 2. ¿Por qué A? ¿Por qué 2? Pregunto. 20 entre 10. 20 entre 10. Entre 10. Del componente J. Del componente J. Ah, ya, muy bien, porque yo estaba viendo 220, no sé con cuál te estabas refiriendo, pero cuando ya dijiste la componente J, me enfoqué en él.
20, ¿no? La componente J es 20 hacia arriba. Y si 20 es hacia arriba, profe, divide entre 10 y tiene el tiempo de subir. Si el tiempo de subir es de 2, dime cuánto es el tiempo de vuelo. 4. 2. 4. 2 segundos que sube, 2 segundos que 4. va. Y para B, ¿cuánto sería su tiempo de subida? 2. También 2, porque tiene la misma componente vertical y en la misma dirección. Por lo tanto, su tiempo de vuelo, ¿cuánto sería? 4 segundos. ¿Tienen o no tienen el mismo tiempo de vuelo? Sí. ¿Los dos móviles Sí. permanecen el mismo tiempo en el aire? Sí. Perdura. ¿Qué dice ahí? A permanece más tiempo en el aire que B. ¡No, falso! Tienen el mismo tiempo de vuelo. Nadie tiene más que otro. Falso el primer enunciado. Falso, 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 falso. Muy bien. Siguiente enunciado. A y B logran la misma ¿qué? Logran alcanzar la misma ¿qué? ¿Ah? ¿Altura puede ser? Sí, creo que quisieron eso, ¿no? Lo logran alcanzar la misma altura máxima, ¿no? Porque son varias alturas, vamos a enfocarnos en la altura máxima. Entonces, A y B, arréglenlo por favor ahí. La persona que ha tipeado seguramente se le ha escapado, ha tipeado mal. Puede pasarle a cualquiera, no se preocupe. Pero creo que quiso decir altura máxima. Entonces, chicos, a ver, arreglando esa vaina, A y B logran alcanzar la misma altura máxima, ¿no? En el aire. A ver, ¿quién me dice cuánto es la altura máxima de A? ¿O cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Primero, ¿cómo? 5t al cuadrado. Cuadrado. 5 t al cubo. ¿Quién dijo t al cubo? Estoy bromeando, ¿eh? T al cuadrado. Ahí está. ¿Qué tiempo? ¿2 o 4? 2. 2. Pero solo interesa el tiempo de subida. No todo el tiempo, salvaje. ¿Ya cuánto sería entonces 2 al cuadrado 4 por 5? 20. ¿Y cuánto es la altura máxima de B? ¿También 5t cuadrado? ¿Sí Igual. o no? Claro, pero es el mismo tiempo de subida, me va a dar obviamente la misma altura. A y B sí alcanzan la misma altura máxima. Eso sí sería verdadero. Primero falso, segundo verdadero. Y vamos con el último. El alcance horizontal de A es mayor que B. A ver. El alcance horizontal, o sea, la distancia, ¿no? Vamos, la distancia de A. ¿Se acuerdan cómo se calculaba esa distancia? Rapidez de A por tiempo. Velocidad por tiempo. Pero ¿qué rapidez? Pues la de X o la de Rapidez Y. de A. La de Rapidez por tiempo. La rapidez de A, pero la rapidez en X, ¿no? O en Y. En X. En X. NX. ¿Por qué tiempo? ¿2 o 4? 4. 4. 4, porque es todo el tiempo. Es todo el tiempo. ¿Cuánto sale esa vaina? 20, la rapidez en X de A. 80, ¿no? 80 metros. 80 metros. Gracias. ¿Y cuánto es la distancia de B? La misma vaina, pues su rapidez en X por todo su tiempo que vale 4. ¿No? Rapidez en X por todo su tiempo que vale 4. ¿Pero cuánto es la rapidez en X de B? 30. Ah, ¿cuánto sale? 120. 120. Entonces, ¿quién tiene más alcance? ¿A o B? B. B. Obviamente, ¿no? B. Entonces, ¿el alcance horizontal de A es mayor que el de B? Falso. El alcance horizontal de B es mayor. Falso. Entonces, ¿la clave cuál sería? Falso, verdadero, falso. Clave, besito. Besito, ¿no? Besito. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? ¿Van siguiendo la secuencia de los ejercicios? ¿Sí? Miren, chicos, el problema número 3 es teórico, ¿ya? Es teórico. Ven. En el punto de su altura máxima, estamos hablando de un parabólico. En el punto de su altura máxima, su velocidad es 0. A ver. Falso. Falso. Ay, muy bien.
En el punto de su altura máxima, aceleración total, la debió ser, ¿no? ¿Qué tipo de tabla? Debería leer lo que lea. En el punto de la altura máxima, la aceleración total es la aceleración de la, ahí vas a parar, gravedad. ¿Sí, no? ¿Verdadero? Claro. Porque la aceleración en todo instante, ¿quién es? La gravedad. La gravedad, ¿no? Eso es verdadero. Eso es verdadero. Vamos con el tercer enunciado. Entonces, el primero es falso, el segundo es verdadero. El tiempo de vuelo es independiente de la velocidad horizontal. Pregunta, mira, tú tienes estas dos Verdadero. velocidades. Tú tienes estas dos velocidades, ¿no? Tú tienes estas dos componentes de la velocidad. ¿Con cuál de ellas me dijiste que vale 2? Con J. Componente en J. ¿Interesa cuánto vale la componente I? No. ¿No? Así tú fuera 100, 1000, 1.000.000, el tiempo de subida va a seguir siendo 2 y el tiempo de vuelo seguirá siendo 4. O sea que el tiempo de vuelo depende solamente de quién. De la componente J. ¿Y de quién no depende? De la componente I. Componente I. No depende de la componente I. Entonces, el tiempo de vuelo es independiente. ¿Qué significa independiente? Pues que no depende. Es otra forma de decir que no depende. No depende, es independiente de la velocidad horizontal verdura. Verdura. Así que, falso, verdadero. Clave, casita. Casita. Muy bien. ¿Todo bien, muchachos? Casita en el problema 3. Vamos al ejercicio 4, al ejercicio 5. Muy bien. En el problema número 4 dice, un proyectil es lanzado horizontalmente con una rapidez de 20. Pero mira, si se lanza horizontal, esa rapidez de 20 también, ¿cómo va a ser? Horizontal, ¿sí o no? Desde un edificio cuya altura vale 45 metros. Pero muchachos, ¿qué movimiento hace? Pregunta, ¿se cae o no se cae? Sí, profe. Se cae. Sí. Y hace un... ¿Qué movimiento es? Parabólico. Ahora, escucha, cada vez que un objeto se lanza horizontal y va a caer, se lanza horizontal a un precipicio, va a caer. La otra componente, porque recuerda que en un movimiento parabólico hay dos componentes. Entonces, la otra componente que es la vertical, esta es la horizontal, esto es la vertical. Pero esa vertical sí tiene sentido. A las verticales sí tiene sentido ponerles inicial y final. A la horizontal no, pues porque nunca cambia, no es constante. Final, inicial, la misma vaina.
Pero acá sí, en la vertical sí hay que ponerle inicial y final, porque ella sí cambia. Entonces, cada vez que se lanza un cuerpo horizontal y va a caer, la componente vertical de la velocidad será 0. Entonces, muchachos, si demora un tiempo t en caer, ¿cómo se calcula esa altura? ¿Quién me dice? 5t al cuadrado. Claro, Cuadrado. porque la componente vertical es 0. Por eso puedes aplicar el 5t cuadrado. ¿Y cuánto vale el tiempo? 3. 3. ¿Eso pide o qué pide? No, nunca terminé de leer. El componente, bueno, de la velocidad final. En J y en I. Si determine la velocidad de proyectil cuando impacta, o sea, aquí me pide esa velocidad. Esa velocidad, tú sabes que tiene dos componentes, se expresa con las dos componentes. Esa velocidad final tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. La componente horizontal, ¿cambia o no cambia? No, no No. cambia. No, Es no cambia. constante. Sigue siendo 20. La componente vertical, ¿cambia o no cambia? Sí cambia. Sí. Y cuando baja, ¿de cuánto en cuánto aumenta? De 2 en 2, 10 de en 10. 10 de en 10. 10 en 10. 10. Como ha pasado 3 segundos, ¿cuánto aumentó? 30. 30. 30. Pero como la inicial es 0, 0 más 30, dime cuánto es la velocidad final como vector, por favor. Menos 30J. 20i menos 30j. Muy bien, excelente. Ahí está. Vamos con el ejercicio 5. Un proyectil es lanzado con una velocidad, muy bien, me da la velocidad inicial, de 12i más 20j. Muy bien, 12i más 20j. Desde lo alto de un muro de 25 metros. Ah, mira, básicamente parecido a eso. Tengo un muro, a ver, por acá ya, tengo un muro de 25 metros. Y desde aquí, desde lo alto de ese muro, se va a lanzar un cuerpito con esa velocidad. ¿Ya? Calcule su posición a los 3 segundos de lanzamiento. Uy, ¿sabes o no sabes calcular posición? Lo hemos practicado, ¿no? Claro, sí. A ver. Muy bien, que hacemos calcular posición. A los 3 segundos, considere como origen de coordenadas. A ver, esto es muy importante, salvaje. Esto es muy importante. Te pide, ¿no? Te dice, indique o utilice como origen de coordenadas, ¿no? Considere como origen de coordenadas la base del edificio. Esta es la base del edificio. ¿Qué significa que considere aquí mi origen de coordenadas? Significa que ahí está mi eje X y ahí está mi eje Y. ¿Sí o no? Ahí está el origen. O sea, el 0,0. Pregunta, por favor. Por favor. Vamos, concéntrate. ¿Cuánto es la posición inicial? Si el móvil hubiera estado en el origen, sería 0 para I, 0 para J. Dime el móvil, ¿qué posición inicial tiene en X? ¿Tiene a la derecha, a la izquierda algo? 0,i más 25j. Sí, claro, 0 para I. ¿Y para J cuánto? 25j. Para arriba, Más ¿no? 25, Pues, más. Claro. Muy bien. Más, y ahí está, mira ya. Esto era lo difícil que había que hacer. ¿Cuánto tiempo me dan? 3 segundos. ¿Y qué cosa quiere en 3 segundos? La posición final. Pero tú sabes que cada componente tiene su propia posición final. Vamos, muchachos. Posición final para X. Habla MRU.
MRU. MRV, la X en el parabólico. MRU. MRU. MRU, díctame la posición del MRU. Posición inicial más velocidad. Rápido. Reemplaza los datos. La posición inicial es 0. La velocidad en X, no, obviamente, es 12 y el tiempo es 3. ¿Cuánto sale? 36. 36. Ahora necesito la posición final para Y. Obviamente es caída libre. Dicta la ecuación de la posición para Y. Posición inicial. Muy bien. Y inicial más Velocidad inicial por tiempo. velocidad inicial por el tiempo. ¿Así nomás? Menos 5. Menos 5t cuadrado. Menos Ahí 5 está. al cuadrado. Eso, muy bien, chicas, muy bien. Bueno, los hombres también pueden hablar. ¿Ah? Ya, tienes la Y inicial, sí, mira, 25. Tienes la velocidad inicial, sí, mire, 20. ¿Tienes el tiempo? Sí, crees. Reemplaza y dime cuánto vale esa Y final. $40. 40. 40, profe. ¿40 qué? J. 40J. 40 J. Muy bien, entonces la posición final, ¿cuánto sería? Díctame. 36, sí. 36, sí. 36 y más 40. 40J. 40J. Ahí está, mira. Ahí está. Estás apta para resolver cualquier problema de Faraón. Nadie se te debe de resistir. Nadie. ¿Alguna pregunta alguien quiere hacer? Las 6 y las 7 me parece que son similares para seguir practicando. Vamos con las 6, vamos con las 7. A ver, ¿qué dice las 6? Desde lo alto de la colina se lanza un proyectil con una velocidad de 18 I más 30 J. Me dan otra velocidad inicial. 18 I más 30 J. ¿Listo? Dice que a los 10 segundos de lanzamiento el proyectil cae al pie de la colina. Determine la altura. A ver si estoy en lo correcto. Acá hay una colina. Imaginemos, hay una colina. No, hay una colina. Y desde lo alto de una colina se lanza un móvil con esa velocidad. ¿Todos de acuerdo? A mí me están pidiendo determinar esta altura.
Esa altura me están pidiendo. Si el tiempo total es de 10 segundos. El móvil subió, bajó y llegó al final de la colina en 10 segundos. Y ese problema se parece bastante a uno que hice en caída libre. Cuando te dije, se tiene una altura, se agarra un móvil, se lanza hacia arriba con una rapidez y te pedía ya de esta altura. Y yo lo hice de dos maneras. Yo primero calculé la altura que sube, ¿no? Con un 5t cuadrado, luego calculé la altura que baja con otro 5t cuadrado, y esta altura h1 y esta altura h2 la restaba y tenía h. Pero había otra forma. ¿Se acuerdan cuál es la otra forma? Profe, acá inicia. Profe, acá acaba. Punto inicial, punto final. ¿Cómo se llamaba eso? Desplazamiento. Pero para el caída libre, ese desplazamiento vertical tenía un nombre. Altura vectorial. Altura vectorial. Y eso tiene una ecuación. Mira, el móvil acá inicia. El móvil acá termina. Esa altura está hacia abajo. ¿Es lo mismo, sí o no? Es verdad que esto, aparte de tener altura, también, ¿qué cosa va a tener? ¿Qué cosa va a tener? Distancia, porque es un parabólico, no va a tener distancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo solo estoy enfocado en la altura. Y recuerda que el parabólico son dos movimientos, el MRU y el caída libre. Y la altura, obviamente, es un dato de caída libre, no es de MRU. ¿Voy a calcular la altura con MRU? No. Lo voy a hacer con caída libre. Así que díctame, altura vectorial. ¿Cuál es su ecuación? Velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Muy bien, excelente. Y ese tiempo es el tiempo total. Dime, esa altura vale h, pero es un vector, ¿no? Es un vector, así que tienes que ponerle su signo. Ese h, si apuntara hacia arriba, sería más h. Y si apunta hacia abajo, obviamente es menos h. ¿Apunta hacia abajo o apunta hacia arriba? Hacia abajo. Entonces será Hacia abajo. menos h. Esta velocidad inicial también es un vector. Y ya lo tengo, pues, ¿cuánto es? 18, perdón. ¿Qué fue? Ahora sí, muy bien. Entonces, esa velocidad inicial sí la tengo, ¿vale? J positivo, ¿no? Hacia arriba. Y el tiempo total vale 10. Menos h, ¿a qué es igual? A ver, 300 menos 500. ¿Cuánto vale h? Eso 200. significa que hasta en un movimiento parabólico puedes seguir aplicando esto. Esto no es exclusivo de un, bueno, sí es exclusivo de un vertical, pero en un parabólico también lo puedes aplicar. ¿Por qué? Porque en un parabólico también, ¿qué cosa hay? Caída libre. Y te dije, ¿no? Todas las fórmulas, todas las ecuaciones de caída libre acá se siguen cumpliendo, sin excepción. Vamos al problema 7. ¿Qué dice? Un proyectil a los 5 segundos de haber sido lanzado. Ah, mira. Un proyectil a los 5 segundos de haber sido lanzado, después de 5 segundos de haber sido lanzado, tiene una velocidad, obviamente, final. ¿De cuánto? De 25 i menos 35 j. Eso significa que ha tenido una velocidad inicial que no conoce, ¿verdad? Vamos a ponerle un AI más BJ. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a ponerle una I más BJ. O puedes ponerle B de X, B de Y, pues la misma vaina, como gustes.
Entonces, ¿qué pregunta? Determine la velocidad cuando te pide la inicial. Pregunta, ¿cuánto vale A? 25. Claro, está loco, ¿no? Claro, porque esta rapidez nunca cambia. Es la misma, ¿no? Esa velocidad es la misma. Dime, pero para Y sí hay, ¿no? Vamos. Velocidad final en Y, ¿a qué es igual? Dicta ecuación de la velocidad. Es un vector. Ecuación de la velocidad para Y. Velocidad inicial menos 10 por tiempo, por ejemplo. Muy bien. Estas ecuaciones tienen que sabérselo ya como el pan de nuestro, ¿eh? ¿Cuánto vale esa velocidad final en Y? Como es velocidad, punto y signo, menos 35. Menos 35. La velocidad inicial en Y, B. Menos 10, ¿cuánto es el tiempo? 5. Ya, ¿cuánto vale B? Más 15. Eso significa que esta velocidad inicial ha sido 25i más 15j. No hay, ¿no? Creo que es la clave PASMA. Solo que se equivocaron en el signo. Sí, se han equivocado en el signo. Bueno, no es novela, ¿no? A ver. ¿Seguimos, chicos, con la 8? ¿O ahí tiene alguna preguntita? ¿Todo bien, chicos? ¿Nadie está convulsionando? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. No, pero estamos resistiendo, estamos resistiendo. Muy bien, vamos con el problema 7, vamos ahora con el problema 8. Vamos con el problema 9. Muy bien. A ver, ¿qué dice el problema 8? Un avión se desplaza horizontalmente. Muy bien, acá hay un avión, mira, voy a dibujar mi avión. Ahí está mi avión. Ahí está mi avión. Dice que vuela desde una altura de 3.125. ¡Wow! Sí que sale de todo. Muy bien, ahí hay una altura. Vamos a pintarla por ahí la altura. ¿Cuánto es la altura? 3.125 metros. Muy bien, dice que vuela con una rapidez de 540 kilómetros por hora. Ya, a ver.
quieren impresionar. Está bien que lo dejen kilómetros por hora, mi hermano, mi hermana. ¿Está bien? No, lo tengo que pasar a metros por segundo. ¿Por cuánto lo multiplico? 5/18. Vamos, hazme los honores. ¿Cuánto es la rapidez de ese avión? 150 ¿Qué cosa? metros por segundo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien, ahora sí, sigamos leyendo. En la superficie de la Tierra, un vehículo avanza con una rapidez de 180 kilómetros por hora. Ya también lo vamos a pasar a metros por segundo. En la misma dirección que el avión. Pero no sé dónde está el carrito, ¿no? No sé si volumen. Volumen. Tienes como 20 audífonos, ¿no puedo usar uno? ¿Cuántas? Y encima usa el mío. O sea, 20 de... es el mío. Ah, no, el mío está acá. El mío está acá. Nunca lo vas a tocar, nunca, nunca. Bien, sigamos. Perdón, chicos. Bien. ¿En qué estaba? Ya me perdí. Ah, sí. Hay un carrito que está viajando a 180 kilómetros por hora, pero no sé dónde poner el carrito. No sé dónde está el carrito. A ver, sigamos leyendo si me dice dónde está el carrito. En cierto instante, el avión se encuentra exactamente sobre el vehículo. Ay. O sea que el carrito está por acá. En un cierto instante, ahí está el carrito. ¿Cuánto es la rapidez de ese carrito? ¿Alguien ya lo transformó? Por favor, alguien ya lo transformó, ya hizo esta vaina. ¿Cuánto es? $50 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien, Julián, muy bien. 50 metros por segundo, ¿no? Son 180 kilómetros por hora. Por 5,18 avos a 50. Muy bien, sigamos. A ver, ¿y ahora qué dice? Si justo en ese momento del avión se suelta un proyectil, determine la distancia que separa el vehículo y el proyectil cuando impacta con el suelo. Ah, entonces el proyectil no impacta en el vehículo. El problema dice que de acá del avión se suelta un proyectil. Pero esto me recuerda al problema del globo. ¿Te acuerdas cuando había un globo aerostático que iba subiendo y nosotros soltábamos una piedra? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que pasaba? Que esa piedra se La misma llevaba velocidad. la velocidad de ¿quién? La velocidad del globo. Aparte de la velocidad que tú le dabas. Tú le podías dar otra velocidad hacia arriba y se sumaba, ¿no? Con ella. O le dabas otra velocidad hacia abajo y se restaba con ella. O simplemente no le dabas velocidad y simplemente se quedaba con la velocidad del globo. Acá sucede lo mismo. Como el proyectil se suelta, es verdad que como se suelta, la componente vertical al inicio, ¿cuánto vale? 0. Eso es cierto, porque se suelta. Pero este proyectil no va a caer verticalmente, pues. Va a caer parabólicamente. ¿Por qué? Porque el proyectil se lleva la velocidad de ¿quién? La velocidad del avión. Claro, entonces él hace un movimiento parabólico. Va a tener una distancia, ¿no? Va a tener el proyectil una distancia y va a impactar en el suelo. Y como ya el problema te ha dado a entender que el carrito y el proyectil no van a coincidir, entonces, digamos que el proyectil impacta por ahí y el carrito solo llegó hasta acá. Entonces me está pidiendo esta distancia D. Esa distancia D. ¿Estamos de acuerdo? Me están pidiendo esa distancia D. Entonces, muchachos, yo necesito determinar cuánto tiempo se han estado moviendo los dos. Pero todos entienden que el tiempo en que el proyectil demora en caer y el tiempo que el carrito avanzó es el mismo, ¿no? Todos entienden eso. Claro, ¿no? De acá está el avión, acá está el carrito, de acá suelto un proyectil, el proyectil va a avanzar y el carrito también.
Solo que no impacta porque el proyectil es más rápido que el carrito, ¿no? El proyectil es más rápido que el carrito, obviamente. Pero necesito el tiempo. ¿Cómo puedo calcular el tiempo? Yo ya sé que el tiempo del 5 de acuerdo. proyectil es igual al tiempo del carrito, y a eso le vamos a poner t. ¿De dónde voy a calcular el tiempo? Altura máxima. De la altura máxima. De la altura, muy bien, porque esa altura de 3125, ¿a qué es igual? Como la componente vertical en y al inicio es 0, esa altura se calcularía como 5t cuadrado, justo el tiempo que necesito. ¿Cuánto vale t? ¿Quién me dice? 25. 25. 25 segundos. Ahora sí dime, ¿cuánto es la distancia del proyectil? O ¿cómo calculo, mejor dicho, cómo calculo la distancia del proyectil? Rapidez en X por tiempo, ¿sí o no? ¿Cuánto es la rapidez del proyectil? 540, no puede decir de otra forma. 150 por 25. Ahora necesito la distancia del carrito. ¿Cuánto es la distancia del carrito? También, bueno, rapidez en X por el tiempo. Pero la distancia del carrito es 50. 50 es la rapidez del carrito. 50 por el mismo tiempo que vale 25. Háblame, si acá yo ya tengo la distancia del proyectil y acá yo tengo la distancia del carrito, puedes calcular D, ¿verdad? D, que es la distancia que me están pidiendo, que es la distancia de separación. ¿A qué va a ser igual? A la distancia del proyectil menos la distancia del carrito. ¿Sí o no, chicos? Esta distancia que quiero es la distancia del proyectil menos la distancia del carrito. Habla, ¿cuánto es? 1500. 2500. Excelente, muy bien. 2500 metros. Y la respuesta sería T2. Y justo es el último problema de caída de parabólico. Ya no hay más. Luego viene la 9, que también es de parabólico, pero está mezclado con el MC. Claro, Rosales. Este problema me habla de un avión que se encuentra a 3.125 metros de altura, volando 540 kilómetros por hora. 5/18, 150 metros por segundo. Va a soltar una bomba. En el preciso momento que suelta una bomba, hay un carrito viajando a 180 kilómetros por hora, 5/18, 50 metros por segundo. Y en ese preciso momento en el que el carrito está debajo del proyectil, porque ya se soltó, ambos van a avanzar. Y como ambos avanzan, el proyectil llega hasta acá y el carrito llega hasta ahí. Ambos, ¿no? El proyectil realiza un parabólico. El carrito simplemente avanza con M R U, obviamente, avanza en línea recta. Entonces yo quiero saber esta distancia, la distancia de separación entre la caída del proyectil y el avance del carrito. Entonces el proyectil avanza una distancia, el carrito avanza otra, la distancia del proyectil menos la distancia del carrito, me da la distancia que quiero. Pero para eso necesito tiempo, porque el tiempo en que el proyectil ha caído es el mismo tiempo que el proyectil, que el carrito, perdón, ha avanzado. Entonces el tiempo del proyectil y el tiempo del carrito son iguales. Iguales son un tiempo t. ¿Y de dónde saco ese tiempo? De caída libre, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Cuando un cuerpo empieza con una velocidad en y, una velocidad en y igual a 0, una velocidad inicial en 0, la altura, ¿a qué es igual? A 5t cuadrado. Entonces, esa altura, que es 125, es 5t cuadrado. Y ahí, ¿no? Sacando quinta y la raíz cuadrada, te vale 25 segundos. Ahora que ya tengo el tiempo, ya puedo calcular la distancia del proyectil. Rapidez en X por el tiempo, 150 por 25. Y también puedo calcular la distancia del carrito, que es una MRU, rapidez por tiempo, 50 por 25. Entonces, la distancia proyectil es como ya habíamos dicho, ¿no? La distancia de separación, perdón, es como ya habíamos dicho, distancia del proyectil menos distancia del carrito. Distancia del proyectil menos distancia del carrito. Opera y resta, te sale 2500.
Acá se va a mezclar un parabólico con una MRV. Bien. ¿Todo bien, chicos? Pasamos al problema 9. Sí, profe. Muy bien. Vámonos al problemita 9. En el problemita 9 también es un movimiento parabólico, pero está mezclado con un MCU. En el problema 9 yo tengo una plataforma. Yo tengo una plataforma. Esa plataforma está girando. Esto es un eje nada más. Está girando. Hay una cierta rapidez aquí. Acá hay un orificio, ¿no? Ahí hay un orificio en la plataforma. Y por ese orificio va a ingresar un proyectil que tiene una velocidad inclinada, ¿no? O sea, ahí hay un parabólico. El proyectil hace el parabólico, la plataforma hace el MCU. ¿Cuánto es la rapidez del proyectil? 12,5. ¿Con cuánto ángulo está ingresando? ¿Con cuánto ángulo? Con 53. Como el proyectil hace un parabólico, ¿qué es lo que debo de hacer con todo parabólico? ¿Quién me dice? Descomponer. Descomponer. Así es, descompongo. Así no sepas qué vas a hacer, tú descompongo. Lo primero que debes hacer. A ver, ¿qué me dice cuánto vale la componente vertical? 10. Muy bien. ¿Y esta horizontal? 7.5. Excelente. 7,5. Muy bien, bien, bien. Pero el problema dice lo siguiente. ¿Qué dice el problema? ¿Cuál es la misma rapidez? ¿Misma? ¿Cuál es la misma? Bueno, ¿cuál es la rapidez angular? Creo que debió decir. ¿Cuál es la rapidez angular en radianes por segundo que debe tener el disco para que el proyectil en su caída de su retorno, ¿en serio quién escribe esto? Ingrese por el mismo agujero? O sea, cuando el proyectil caiga, tiene que caer ¿en dónde? En el mismo agujero. ¿Y cómo va a caer en el mismo agujero si el agujero está acá, bro? Porque el agujero está girando, pues. El agujero está girando, el agujero está aquí, pero como está girando en un determinado momento está acá. ¿No? Está girando el agujero. ¿Todos se dan cuenta? El agujero está girando. El agujero está acá, y como gira, en algún momento va a estar en el otro lado. El proyectil ingresa, cae, el agujero gira, y tienen que coincidir. Si tienen que coincidir, significa que el tiempo del proyectil y el tiempo del agujero, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Claro, pues si el proyectil demora, no sé, pues 10 segundos en llegar a la plataforma, 5 segundos que sube, 5 segundos que baja, demora 10 segundos en llegar a la plataforma, el agujero tendrá 10 segundos para girar hacia el otro lado. Los tiempos, ¿cómo son? Iguales. Y ¿puedes calcular el tiempo que demora un proyectil en llegar a la plataforma? ¿Puedes calcular este tiempo? 2 segundos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 2 segundos, ¿no? Mira, 10, pues. Su componente vertical es 10. Un segundo que sube, un segundo que baja. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar a la plataforma? 2 segundos. ¿Cuánto tiempo le toma al agujero llegar al otro lado? 2 segundos. Ahora, a mí me están pidiendo la rapidez angular. Y la rapidez angular tiene bastantes fórmulas. Pues yo el día de ayer te di una serie de fórmulas para calcular la angular. Con cualquiera sale, ¿eh? Con cualquiera sale. ¿Cuál quieres aplicar?
A ver, díctame una fórmula para y angular. 2pi por frecuencia. Ya, 2pi por frecuencia. Muy bien, 2pi por frecuencia. Ahora dime, ¿cómo calculas la frecuencia? Número de Número de vueltas. vueltas sobre tiempo. ¿El tiempo cuánto vale? 2. 2. 2. Y este 2 con este 2 se eliminó. Solo me quedó pi por el número de vueltas. A ver. ¡No! Ya no importa. A ver. Ya, a ver. Si el agujero está aquí, piensa, dime cuántas vueltas tiene que dar para que vaya al otro lado. Media vuelta. Media Media vuelta. vuelta. Una vuelta, no, porque una vuelta llegaría al mismo lugar. Si quiero que Media esté del vuelta. otro lado, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Media vuelta. Media vuelta. Entonces, ¿esto qué es igual? A un. Media. O sea, ¿cuánto es la rapidez angular? Y medios. Pi Y medios. se acabó. Se acabó. Profe, ¿y si yo usaba mi fórmula de ángulo entre tiempo? Después, ¿el tiempo cuánto vale? 2. ¿Y el ángulo? Dime qué ángulo tiene que girar para ir de este punto hacia el otro. 180. Pero eso es hexagesimal, yo lo quiero en radian. 180 es Pi. hexagesimal. Un pi. Ahí está, mira, más rápido todavía. Más rápido. Ya, eso depende de la práctica, pero ya con la constante práctica tú te vas a dar cuenta que dependiendo del problema, qué fórmula le cae como anillo al dedo a la rapidez angular. En este caso, 2pi por f como que demoró un poquis, pero ángulo entre tiempo fue mucho más directo. Pero igual sale, no pi medios, igual sale. Pues sí, ya es cuestión de práctica, ¿no? Mira, ¿te pareció complicado el problema? Muchos de los chicos del ciclo regular sufrían con este problema. No sé qué tal tú le ves. Repetimos una vez más. El problema dice que hay un proyectil que ingresa por un agujero y lo hace con parabólico. ¿Qué hago? Descompongo. Tú ves un parabólico, descompone, ¿verdad? Ahora sigo leyendo. Me pide calcular la rapidez angular del disco, que obviamente es la del agujero. Me pide calcular la rapidez angular. Si cuando el proyectil cae, tiene que coincidir, tiene que caer con el mismo agujero. Entonces, si el proyectil demora un cierto tiempo en caer, el agujero tiene que llegar a ese lugar. Los dos tienen que coincidir. Mientras uno está girando, el otro está avanzando parabólico. Entonces, el tiempo que le toma el proyectil y el tiempo que le toma el agujero girar tiene que ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si el proyectil demora 10 segundos en caer, el agujero demorará 10 segundos en girar al otro lado. Pero ese tiempo el proyectil es bien fácil porque su componente es 10. Un segundo que sube, un segundo que va. 2 segundos. Si el proyectil demoró 2 segundos, el agujero también va a demorar 2 segundos. Ahora, ¿qué es lo que quiero? La rapidez angular. Y tengo 3 fórmulas para ir al ángulo. Ángulo entre tiempo, 2pi por f o 2pi sobre p. Con cualquiera sale. En este caso tu compañera decidió usarlo como 2pi por f. 2pi por frecuencia, número de vueltas entre tiempo. El tiempo es de 2, se va. Me quedó pi por número de vueltas. Y para que el agujero vaya al otro lado, pues tiene que dar media vuelta. Una vuelta no, porque una vuelta sería llegar al mismo sitio. Tiene que al otro lado. Entonces, media vuelta. Media vuelta. Pi por medio, pi medio. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió, Josué? Me dejó en visto, creo, ¿no? Me dejó en visto, mira. Bueno, yo espero que se haya entendido.
Bien, vamos, sigamos chicos, vamos con el problema 11, vamos con el problema 12, ¿sí? Vamos con el problema 11, vamos con el problema 12, déjame tomar una foto. Perdón, el problema 10, perdón, el problema 10 estaba puenteando yo. Vamos con el problema 10. A ver, ¿qué dice la 10? Es otro parabólico. Pensé que habíamos terminado con los parabólicos. A ver, acá hay un móvil que se lanza desde esta posición y realiza un parabólico como estamos acá. Y llega aquí. ¿Sí? Problema 10 dice que hay un móvil de acá. Se lanza con una velocidad. Mira, la velocidad ya es de dónde es compuesta. Qué amable, qué buena gente. Una horizontal y una vertical. La horizontal es 40. La vertical es 30. Determine la coordenada en X. Me pide la posición en X. Si acá, mira. Acá está el origen de coordenadas. Acá está el eje Y y acá está el eje X. ¿No? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Dime, ¿cuál es la posición inicial para X? ¿Quién me dice? Habla, si acá está el móvil, en el origen de coordenadas. ¿Cuánto es la posición inicial para X? 40. Cero, pues. ¿No ves que el móvil está justo en el origen de coordenadas? Su posición para X es 0. Para Y también sería 0, pero no interesa el Y. ¿Por qué? Porque aquí te está pidiendo la coordenada final, la posición final en X. A ti te está pidiendo la posición final en X, yo me voy a concentrar en X nada más. Muy bien, para eso necesito tiempo. Y eso es lo curioso, no te ha dado tiempo, ¿no? ¿O sí? ¿Te dice cuánto tiempo demora de ir desde este punto a este punto? No, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Esto es 45, dice el problema. Y esto también es una velocidad del parabólico. Bueno, se descompone. Pero ¿cómo va a descomponer, maestro? Perdón que dude de usted. Pero ¿cómo voy a descomponer si ni siquiera tengo el módulo de esta velocidad? 40 con raíz de 2 sería el módulo. Claro, esta componente horizontal cambia. No es constante. No, ¿Cuánto vale? 40. Y por el ángulo de 45, esa componente vertical, ¿cuánto vale? 40. 40. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Mira, lo logré descomponer. ¿Ves? No dudes, jamás. Ya, algo rápido. Yo lanzo un móvil hacia arriba con una rapidez de 30. Sube, ¿no? Y luego llega a 0 y luego cae. Y acá su rapidez es de 20. Dime cuánto es el tiempo total. 5. 5. 5. ¿Todos de acuerdo que es 5? ¿Sí? ¿Hay alguien que no entiende por qué le estamos poniendo 5? 3 segundos que sube, 2 segundos que baja. Aquí la velocidad es 0, ¿sí o no? La Y, pues, la Y es 0. Dime cuánto es el tiempo total. A ver, ¿quién me dice? 7 segundos. 7. Muy bien. Porque recuerda que si yo voy a aplicar posición o distancia para el eje X, ¿qué cosa necesito? Tiempo total.
Ahora sí, vamos. Posición final para X, ¿a qué es igual? Dicta. 40%. 40 por T. Posición inicial más velocidad por T. ¿Cuánto es la posición inicial? 0. ¿Cuánto es la velocidad en X? Cero. 40. ¿Cuánto es el tiempo total? 7. 7. ¿Cuánto sale esa componente en X? 280. 280 y. Más 280. Somos más precisos. Bueno, clave casa. Casa. Se lanza un proyectil desde una altura de 25 metros. Ya. Con una velocidad que no conozco y con un ángulo de 30 grados. Ya lo quieren complicar. Ya quieren complicar esta vaina. Acá hay una rapidez que no conozco, pero el ángulo sí. ¿Cuánto vale el ángulo? Tengo que descomponer. Si no, nunca voy a resolver nada. Pregunta, si yo quiero descomponer, ¿qué módulo me conviene poner? Si el ángulo es de 30. 2B. 2V, ¿verdad? 2V. Si hubiera sido 37, ¿cuánto le pondrías? 5V. 5V. Sí, entonces a tu variable siempre ponle un valor tal que descompongas mucho más fácil. Y eso va a depender del ángulo. Muy bien, al descomponer, vamos. ¿Cuánto vale ella? V. ¿Cuánto vale ella? V raíz de 3. V Y ella ya no existe. Muy bien, ¿qué más? Sigamos leyendo. Si alcanza una altura máxima de 45 respecto al piso, ya tenía cuidado porque el piso es esta vaina. Entonces el móvil sube y cae, pero esta altura máxima respecto al piso, ¿cuánto dice que es? ¿Cuánto dice que es? 45. 45 metros. ¿No? Pero si yo trazo una línea horizontal por aquí, esta altura vale 25, ¿no? Que es la que está abajo. Dime, ¿cuánto es esta altura? 20. 20. 20 metros, porque lo de abajo es 25 metros. Y todo sería 45. ¿Todo de acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Pregunta, si esta altura es de 20 metros, ¿sí? ¿Alguien puede decirme cuánto tiempo ha subido? 2 segundos. 2. Claro, ¿no? Porque esta altura, ¿cómo se calcularía? 5T cuadrado. Cuadrado. 5T cuadrado, ¿verdad? Ese 20 metros se calcularía como 5T cuadrado. Entonces, 2 segundos sería el tiempo de subida. El móvil solo ha subido 2 segundos. Y si el móvil ha subido 2 segundos, ¿cuánto vale esa componente? 20. 20. Y si esta componente vale 20, la rapidez de lanzamiento, ¿cuánto debe haber sido? 40. Ya, 40 metros por segundo. Ya te tengo, eso pedían, ¿verdad? ¿O no? Sí, pues no, calcule la rapidez. Ah, y el tiempo de permanencia en el aire. Bueno, yo sé que ha subido 2 segundos y llegó acá el móvil. Luego, ¿qué hace? Luego cae y llega al suelo. ¿No? Falta el tiempo de bajada. Que no es 2 segundos, pues no ven que no llega al mismo nivel. Oye, ¿tú cómo calculaste el tiempo de subida? Usando la altura, ¿no? Sí. ¿Tú crees que puede hacer lo mismo con el tiempo de bajada? Tienes toda la altura. Sí. Claro, 45 metros, ¿a qué es igual? A 5T cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 3. Pero ese tiempo no es de subida, sino de bajada. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de permanencia en el aire? 5. Entonces, mi respuesta sería 40 y sería 5.
La respuesta sería avioncito. Y bien, muchachos, sin querer queriendo, llegamos al final de este capítulo. Llegamos al final de la cinemática, llegamos al final del movimiento en el plano. Hasta aquí ya hemos visto desde vectores, cinemática, MPV, caída libre, gráficas de movimiento, movimiento parabólico y movimiento circunferencial. Y eso es todo relacionado a los movimientos que te preguntan en tu examen de admisión. Hay más movimientos, pero para la gravedad no pregunta eso. ¿Ya, muchachos? Así que ya con el otro profe que tienen de asesoría, pues completan, ¿ya? Completan la parte de avance a partir de las 12 para adelante, porque ya saben, pues, que es un tema por semana, si lo han determinado, si no hay problemas con el simulacro, y bueno, supongo que para el promedio eso es más importante. Pero ya son cosas administrativas, muchachos. Ya, como ya te han puesto a otro profe, ya con ellos, pues, terminan esta parte. ¿Sí, chicos? Así que conmigo ha sido todo, chicos. Agradecerles por la atención prestada. Gracias por seguir, pues. Para aquellas personas que están participando en las evaluaciones que personalmente hago, muchas gracias. Ya saben que son todos los domingos. Ya acostúmbrate a que sea así. Acostúmbrate a que domingo sea un día de evaluación. Y, pues, acostúmbrate a estudiar hasta sábado. Ya para que domingo puedas rendir frutos de eso. Ya, chicos, agradecer a todos aquellos que participan. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Cuídense bastante. Estudien. Y Chao, gracias profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Cuídese.